¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. En esta ocasión, César Salinas aquí en la entrevistación. El buen Pedro le mandamos saludos, anda de luna de miel. Y bueno, nos acompaña nada más y nada menos que Demetrio Strimpopoulos. Demetrio, bienvenido a Café de Datos. Gracias, César. Muy bien, un placer, la verdad, tenerlos aquí en casa. No, el placer es todo nuestro. Te voy a contar una historia antes de empezar, pero hace muchos años te topé en el IPADE. Yo estaba ahí trabajando como asistente académico. Mira. Me tocó escuchar una ponencia tuya después, años después. Y cuando empezamos este podcast en 2019, decíamos, oye, ¿a quién tenemos que entrevistar así icónico regio? Estás en esa lista, entonces gracias. No, qué honor, qué honor. Muchas gracias. Aquí en cuadrar agendas, pero muchas gracias a ti por el tiempo. Y bueno, tenemos una bonita costumbre y una tradición aquí en Café de Datos, Demetrio, y es una pregunta para romper el hielo y para que la gente te conozca un poquito más. ¿Cómo no? A nivel personal. Si te pudieras tomar un café o un té, ¿no? Lo que sea tu preferencia, con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Híjole, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque creo que pudiera responderla de una manera muy convencional. Tratar de buscar alguien que podría tener algún cierto impacto. Pero yo soy Team Steve Wozniak. ¡Órale! A mí, yo voy por el Team Steve Wozniak. Yo no voy por el Steve Jobs, voy por el Steve Wozniak. Y creo que para mí me parece que es una persona particularmente inteligente, porque al menos la apariencia que da, sin poderlo conocer en persona, es que ha logrado combinar una calidad de vida, además de un talento extraordinario que tuvo en su momento. Claro. Es decir, gran talento que en su momento generó un impacto muy importante en Apple, pero que a la vez ha sabido combinarlo con una perspectiva de vida muy diferente, que le ha dado una calidad de vida interesante. Y yo creo que por ahí irían las preguntas. Claro. ¿Cómo has logrado hacer ese balance de vida? Porque pareciera que disfruta mucho su vida. Sí. Coincido contigo, nos tocó verlo en un Talentland hace un par de Sí. años. Ha venido, lo han traído, claro. A Guadalajara. Ajá. Y sí, se ve así como muy light, que se ve que está disfrutando. Sí, o sea, con pocas complicaciones de vida. Es correcto. Y con un gran talento que finalmente ha desarrollado. Yo me tomaría un café con él. Sin duda me parece que sería una persona a la que se le podría aprender. Oh, bastante. Y justamente para eso estamos acá y para eso está toda la audiencia acá, para aprender un poco de ti, porque pocas personas pueden decir que han vivido y ayudado a fundar un banco desde cero y aparte verlo evolucionar. Entonces, por favor, cuéntanos, ¿cómo se veía aquella arquitectura tecnológica de un banco en la época de, pues ahora sí que los 90s, cuando empezó todo esto? ¿Qué misión servía un banco? Pero yo creo que ese es un gran privilegio de vida, haber podido estar en la fundación de dos bancos que en general, que fueron tres en el camino porque hubo uno en medio, pero órale, hablamos de Banregio y hablamos después de Hey Banco. Creo que en ese momento las circunstancias tecnológicas que había, que fue pues el área en donde yo llego, es a crear la tecnología junto con un equipo para hacer que el banco naciera. Y era un banco que nacía en circunstancias muy complejas, porque si bien la apertura del banco fue en septiembre de 1994, en diciembre vino el crack del famoso error de diciembre, que para muchos que lo vivimos de allá hacia acá, pensamos que es la peor crisis económica que ha habido en la historia moderna de México. O sea, no ha habido algo que haya sucedido posterior a ese evento que lo supere. Entonces, fue un momento complejo, fue un momento de tatuar en el ADN del banco muchos valores que a la postre han sido muy importantes y que formaron de alguna manera lo que incluso hoy podemos vivir y visualizar en Hey Banco. Para mí,
ese momento de vida era muy importante porque habría que ver que yo había trabajado los últimos meses de la época en la que la banca era de gobierno. Esos meses de la nacionalización de la banca, que fue del 82 al 92, yo entro a trabajar al sistema financiero en el 91. Entonces me tocan esos últimos meses de esa época, que fue una época muy oscura en la banca. Una época de pocos avances y de poca innovación, y que ese momento en el que finalmente empieza a formarse una serie de bancos nuevos, una serie de bancos que principalmente fueron adquiridos por casas de bolsa en ese momento, claro, empezaban a tratar de modernizarse. Entonces, el nacer con un banco de cero también era un privilegio porque no traías ese lastre, tenías esa oportunidad de crear, y la verdad es que era una empresa muy pequeña. Mira, la primera posada del banco éramos 50 personas. Éramos 5 mesas de 10 personas en la posada, y ese era todo el banco. Ese era ventanilla, gerente, todo el piso de la sucursal, más los que estábamos de staff, contabilidad, sistemas, pero todos. Una sucursal. Era una sucursal. Sí, claro. Era una sucursal y éramos 5 mesas de 10 personas. O sea, era obvio que todos nos conocíamos y que todas las decisiones se tomaban a 3 pasos de distancia. Claro. Entonces, era un ambiente muy familiar, era un ambiente también, pues, de mucha cercanía, y que la toma de decisiones era al minuto. O sea, no te puedo decir que planeabas, simple y sencillamente íbamos construyendo la tecnología de una forma iterativa. Es decir, oye, abrimos el banco y ¿qué decíamos? Oye, va a haber inversiones, pagarés a 28 días. Haz el programa con el que abres las inversiones, y el de la renovación, espérate, si tenemos 28 días para hacerlo. Y era así, íbamos iterando. Cuando llegó la primera semana, nos dijeron, oye, hay que hacer inversiones a la vista, o sea, de un día para otro. Órale. Pues deja de hacer lo que estás haciendo y ponte a hacer el programa con el que liquidas las inversiones, porque al final teníamos que hacerlo todo sobre la marcha. Wow. Y así, la verdad es que fue el banco, como te digo, tatuando en ese ADN una serie de valores muy interesantes, porque teníamos que ser un banco muy prudente. Creo que en el gasto, prudente en la gestión, prudencia. La prudencia siempre ha sido uno de los valores o de las virtudes del banco, desde su gestión de riesgos hasta lo que es el control del gasto. Entonces, sí era muy importante que había que competir contra el resto de los bancos que ofrecían toda la gama de productos y servicios, pero con recursos limitados, porque verdaderamente cada peso que nosotros podíamos ahorrar en la construcción de tecnología era un peso más en el estado de resultados para las utilidades. Es decir, sí era muy importante ese control de gasto, y yo lo que digo es que en ese momento ese banco arrancó como arrancaría hoy una empresa, una startup de tecnología que continuamente está buscando cuál es su vocación, hacia dónde va a dirigir la conversación con sus clientes, cómo va a ser su modelo de negocio, y en esa etapa de descubrimiento que tuvo que acelerar muchas curvas de aprendizaje después de 2 meses que abrimos, precisamente por la crisis económica. Entonces la crisis nos trajo, si bien no había mucha cartera colocada, sí una serie de retos muy, muy importantes para poder gestionar el banco y para hacer que el banco fuera consolidándose. Yo te puedo decir que el año 1995 y 96 fueron 2 años de ese proceso de recuperación de la economía de México. Claro. No abrimos la segunda y tercera sucursal sino hasta 1997, en enero. Okay. Y después ahí fue como empezó a crecer el banco. Y yo veo muy claro que ese banco ha pasado por muchas etapas. La primera, como te digo, una empresa muy familiar. La creatividad era lo más importante. Las fórmulas del banco tampoco eran secretos. O sea, cuando tú crecías y llegabas a otra plaza, esa plaza al final del tiempo se hacía con personas expertos en la plaza, pero que probablemente venían de otro banco. Local, lo normal es que vinieran de otro banco, de Banorte, de Bancomer, de Confía en ese momento, de Tal o Banco del Atlántico, en ese momento eran los bancos que había. Claro. Pero bueno, cada quien armaba su equipo.
¿Qué sucede con esto? Pues que conforme vas creciendo, esa forma de trabajo diferente, pues evidentemente ya no puede ser gestionada de la forma en la que lo hacíamos al principio. Como cuando eras una sucursal, claro. Tú empiezas en un ambiente familiar donde todos se conocen, creces y empieza a haber cierto caos en la medida cultural, en la que la cultura se empieza a mezclar y empezamos a hacer una transición de un banco familiar a un banco institucional. Y es muy normal. Empiezas a implementar ciertos controles, procesos para que las cosas se estandaricen. Y es normal. O sea, cualquier empresa que está en ese proceso de crecimiento tiene que tener ese momento en el que tienes que ordenar la casa, tienes que ordenar las cosas para poder hacer que el crecimiento sea sostenible. Claro. Si no, es muy difícil. En esa transición, te puedo hablar que antes de llegar a esa situación, hacíamos cosas muy raras. O sea, comprábamos cajeros automáticos a otras instituciones que los desechaban, por ejemplo. Es cierto. Porque lo del año 2000, que no cumplían con el año 2000, venía el Y2K, esa idea de que los sistemas iban a colapsar porque la tecnología, como los números y las fechas se almacenaban, era muy costoso. La razón de ser era que muy costoso el almacenar datos dentro de las bases de datos. Entonces los años se ponían en 2 dígitos y cada vez que decías tú, los programas o los sistemas decían, oye, este año es más que el anterior, claro. Este es más que el anterior, pero del 99 al 00 iba a cambiar porque ya no iba a ser más que el anterior. Más que el anterior, entonces iban a colapsar muchos sistemas. Bueno, pues esos había cajeros automáticos que estaban en 2 dígitos también y que no cumplían con el año 2000 y los desechaban. Esos cajeros automáticos nosotros los tomábamos. Teníamos aquí ingenieros que se encargaban de cambiar todas las piezas de desgaste, que se encargaban de teníamos hasta un ojalatero automotriz que los pintaba. Entonces el cajero podía ser de los 80s, pero tú lo veías nuevo. El cajero se veía como nuevo, aunque era un modelo de los 80s. Y el sistema que poníamos nosotros era un sistema que se conectaba con nuestro sistema y que le hablaba al cajero y le hablaba a nuestro sistema, una computadora intermedia. El caso es que podíamos hacer de ese tipo de cajeros automáticos 3 cajeros automáticos por lo que te costaba uno, ya incluyendo todos los costos asociados. Entonces nos permitía poder entrar en el negocio de cajeros automáticos de una manera escala, y empezar. Después con el tiempo ya los vas cambiando, pero arrancas justamente con ese tipo de ideas. Sí. Nosotros adoptamos tecnologías de código abierto, Linux, desde el 97. Entonces empezábamos a utilizar la suite de oficina que existía en ese momento, que no era Windows, porque pues lo que buscábamos era ahorrarle justamente en el uso de tecnología, manteniendo la calidad del servicio y los productos que íbamos construyendo. Entonces, todo eso, la primera banca telefónica fue ir a Laredo a comprar una tarjeta que iba dentro de un servidor, un software holandés. Aquí programamos el software y contratamos una locutora que era la que nos grababa los prompts. Sí, claro. Y hacíamos la primera banca telefónica, todo de una manera muy arriesgada. Pero eso era muy bueno en el momento en el que estábamos. En esa época de startup, en esa época creativa, en esa época en la que teníamos que hacer las cosas de una manera distinta a lo que estaba haciendo la banca tradicional. Otra vez, pensando que había que cuidar y ser muy conscientes de cómo la relación costo-beneficio se daba. Ahora bien, pasamos a la etapa ya en la que se institucionaliza el banco. Y la institucionalización del banco deja de premiar más por hacer las cosas creativas y se premia más por el seguimiento de los procesos. Y es natural. Está bien, es necesario. Eso controlas, evitas el caos, tienes una operación mucho más estable y predecible y es parte del crecimiento. Llega la siguiente etapa, que es la etapa en la que salimos a bolsa. Hay un gobierno corporativo. Eso es en términos de años, porque me hablaste primera etapa antes o previo a la crisis y durante la crisis, que era 94, 96. Exacto. 97. En los años estamos 2000, antes del 2010, entre el 2005 a lo mejor por ahí, te estoy hablando de la etapa institucional. Ya la etapa del 2010 ya estamos en la época en la que
en la que ya sale a bolsa. Y bueno, creo que después de 20 años, estoy hablando del 2014, platicando con Manuel Rivero, que es nuestro director general en Hey Banco, director del grupo, me decía, oye, hay que hacer un laboratorio de innovación. Ok. Casual. Deja de hacer lo que estés haciendo y ponte a hacer un laboratorio. ¿Y qué vamos a innovar? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Y yo creo, me decía, que hay oportunidades que no estamos viendo porque estamos metidos en el día a día. Entonces, sí, claro. Vamos a tratar de empezar a buscar y a buscar de alguna manera pues formas diferentes de cómo están haciendo las cosas en ese momento. 2014. Órale. Ahí creamos algo que le llamamos en ese momento el Banregio Labs, el Laboratorio de Innovación. Claro. ¿Quiénes somos regios? Pero la misión era volver al origen. Un poco recordar esa primera etapa del banco. De creatividad, de experimentación, para tratar de ir encontrando nuevas formas de trabajo, encontrar nuevas metodologías y tener sobre todo una mayor sensibilidad por la construcción de productos y servicios financieros. La verdad no sabíamos, y eso es una realidad, que el laboratorio al final en el tiempo dio cosas muy valiosas de forma muy orgánica. En esa etapa, yo también en el laboratorio te puedo decir que en estos 10, 12 años, 11 años que han pasado, va para 12, que se fundó el Laboratorio de Innovación, la realidad es que había diferentes etapas por las que pasamos. Creo que la primera etapa que es muy importante fue la de la inmersión. Y la inmersión justo es eso, empezar a entender qué está pasando en comunidades de tecnología financiera, qué está pasando. En ese momento estábamos metidos en la Asociación FinTech de México, hacíamos colaboraciones con startup. Había comunidad en la que estábamos, o sea, en la que se podía, participábamos. Viajamos mucho. Conocimos qué estaba pasando en Silicon Valley, qué estaba pasando en Londres, qué estaba pasando en Argentina, en Brasil. Todo esto desde la perspectiva de aprender cómo era la nueva forma de cómo construir. Yo creo que ahí lo que nos fuimos dando cuenta es que había una transición hace 11 años, 10, 11 años, en donde la banca no había tenido muchos incentivos para innovar. Hay muchas barreras de entrada y hacen una industria muy cómoda entre los participantes. Para hacer grandes innovaciones no lo había. A diferencia del retail, que tenía 20 años, Amazon construyendo una promesa de valor y un modelo de confianza que transformó en esos 20 años lo que la banca no hicimos. Y yo creo que justamente ahí, en esa etapa, antes de esos 10 años que te digo para acá, lo que hacíamos digital en la banca en general era digitalizar la transacción. Era digitalizar lo que estaba pasando en las sucursales bancarias. Hacías bancas electrónicas, bancas web, o hacías esos programas que se conectaban al banco para hacer el cash management o tesorerías. Y lo que hacías era digitalizar la transacción. Y creo que lo que pasa, ese parteaguas de hace 10 años para acá, es cómo empiezas a construir una relación digital con los clientes. Es una banca más relacional. Claro. Y en ese momento, ahí es donde empezamos nosotros a hacer ese proceso de inmersión primero. Creo que la segunda etapa fue como lo que íbamos construyendo lo conectábamos con el banco, porque claramente hay dos mandatos en el banco. Un mandato que te dice el laboratorio, prueba cosas diferentes, haz innovación, búscate nuevas formas de hacer las cosas, piensa la forma de cómo hacer cosas diferentes. Y hay otra parte dentro del banco que te dice, ¿sabes qué? No le muevas. Tengo que garantizar niveles de servicios. Sí. Este episodio es patrocinado por el CIA. Conoce,
el primer ecosistema privado que integra inteligencia artificial en el ámbito empresarial, visión computacional, machine learning y capacitaciones. Y te tengo una gran noticia, porque en colaboración con Café de Datos por tiempo limitado puedes aplicar con tu organización para un taller de innovación con inteligencia artificial. En este taller generaremos un workshop en donde descubriremos diferentes tendencias de la inteligencia artificial que le pueden servir a tu organización. ¿Para qué? Para finalmente desarrollar un roadmap de mediano y largo plazo de iniciativas que pueden darte beneficios a ti y a tu equipo en tu empresa. ¿Cómo participar? Encuentra el formulario con todos los detalles en el Linktree de Datlas. Linktree se escribe linktr.ee/Datlas o encuéntralo en la descripción para más información. Continuamos con el episodio. Tengo que garantizar niveles de servicio. No me le muevas a las plataformas porque luego no tengo nadie que le pueda mover. Sí. O sea, hay una tensión importante para la construcción de tecnología de lo que está funcionando y lo que trata de hacer las cosas diferentes. Sí. Ahora, quiero parar ahí un poco porque me acabas de mencionar el tema de inmersión y me mencionas ir de viajes y todo el rollo, y me queda claro que hay un benchmark a nivel industria, a nivel sector y todo el rollo. Me hablas justamente de algunas presiones del ecosistema, del contexto y todo, pero cuéntame dónde estaba o dónde está el cliente en esa inmersión. Justo. Porque hay estas dos escuelas de pensamiento de, pues ellos no saben que querían un teléfono de un solo botón y pues ya está. Y luego hay otra de, oye, pues customer centric view, ¿no? Claro. O sea, ¿dónde estaba el cliente? Fíjate que cómo construíamos antes. Y eso era normal en la banca. Tenías a alguien de producto que le decíamos el llanero solitario. Él solo era el que definía claro. Todo. Se juntaba con alguien de tecnología y le asignaban recursos y empezaba a construir un producto. Y esos productos se construían lo que se le conoce en el mundo tecnológico como en cascada. Tú tenías un proyecto que empezaba, un proyecto que tenía recursos asignados, que te tardabas X tiempo. 1 año, 2 años en terminarlo y que era con una persona de producto y una persona o personas de tecnología. Esa es la forma de trabajo. Y eso era lo normal, lo aceptado. Lo que aprendimos en esa inmersión justamente es cómo logras no solo decir, sino hacer, entender al cliente. O sea, no es solamente el decirlo, voy a poner en el centro al cliente, sino verdaderamente hacerlo. Y aprendimos que era necesario atraer una serie de disciplinas a la banca que antes eran impensables. Por ejemplo, empezamos a entender cómo construías ahora más bien con células multidisciplinarias. O sea, tienes que empezar a entender la perspectiva del cliente de una manera distinta, no solo del negocio, no solo de la parte tecnológica, sino de la parte de diseño. Y empezamos a privilegiar eso. ¿Cómo empiezas a construir algo que esté diseñado? Y para poder tener la sensibilidad adecuada, acercamos disciplinas, como te digo, que no eran comunes en la banca. Psicología, por ejemplo, sociología. Claro. O sea, entender cómo poder tener una entrevista en profundidad, cómo hacer research, cómo entender lo que le estás poniendo al cliente enfrente y cómo lo está percibiendo. Cómo puedes tú indagar, no en las necesidades que el cliente te dice, sino lo que está detrás de lo que te está diciendo. O sea, ¿cuál es el problema que verdaderamente quiere responder? Te puedo hablar que incluso antropólogos no es que los hayamos integrado al equipo, pero tratamos con despachos de antropólogos que nos ayudaron a hacer un estudio de una disección, por ejemplo, de la clase media mexicana. Y empezamos a entender cómo la clase media o el nivel socioeconómico medio típico se comporta distinto de nivel socioeconómico medio alto y de nivel socioeconómico medio bajo. ¿Qué motivaciones hay? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones financieras? ¿Quién le hace a quién? ¿Quién introduce las modas? ¿Quién sigue las modas? ¿Quién busca mantener los privilegios? ¿Quién es más alivianado? ¿Cómo funcionan algunos grupos como clanes? Claro. O sea, sí, y todo eso en la forma de lo que al final lo que estás buscando es tener mayor sensibilidad
por los productos que estás construyendo. Claro. ¿Cómo acercas eso? Pues a través de estas células multidisciplinarias, y son cosas que aprendimos en ese momento, que no solamente ya era hablar de alguien de producto que traía la verdad única, claro. y sobre todo que esto lo tenías que construir de una manera iterativa, porque ahí es donde verdaderamente aprendemos a hacer esto una empresa que esté más orientada hacia el aprendizaje, una cultura hacia el aprendizaje, hacia construir algo. Una vez que lo pones en manos del cliente, entender qué está pasando y que verdaderamente retroalimentemos el sistema para seguir creando, cada vez mejorando ese producto. Es una cultura de aprendizaje. Y ahí es donde creo que eso nos ha ayudado a ir construyendo, ya no en cascada, ya no con el llanero solitario que se tardaba 1 año, 2 años y que ya cuando salía el producto ya no era vigente, sino a tener un proceso más iterativo para construir las cosas. Y creo que eso es un cambio de paradigma muy importante, porque de estar haciendo las cosas con un presupuesto bien acotado y bien definido, que le daba mucha tranquilidad al área de finanzas, porque claro, porque sabes que aloco yo un recurso, dónde empieza y dónde termina. Y cuando estás en un proceso iterativo, sabes dónde empiezas, pero no sabes dónde vas a terminar, porque estás continuamente iterando. Y el recurso pasa lo mismo, claro. Entonces, ¿hasta dónde vas a iterar? Hasta que nos sintamos cómodos. Y eso no lo puedes definir, porque está continuamente iterando, y esas iteraciones al final del tiempo te van llevando a 6ª, 7ª, 8ª derivada a un lugar que no hubieras llegado jamás si lo hubieras conceptualizado desde el día 1. Sí, que las mismas restricciones iniciales no te hubieran dejado llegar. No, y no te dejan ver. O sea, yo no sé qué voy a descubrir después de 5 iteraciones, después de 5 derivadas adelante de cambios que he estado haciendo. Eso que voy descubriendo es lo importante y es lo valioso de una cultura de aprendizaje. Claro. Entonces, la primera etapa, como te digo, fue la inmersión, acercar estas disciplinas, tener mayor sensibilidad. La segunda fue ponernos de acuerdo. La tercera etapa fue una etapa muy, muy bonita, porque fueron muchas cosas que ya nos habíamos puesto de acuerdo, que construimos muchas cosas que el laboratorio aportó, pero todo lo que construimos era en la periferia del negocio del banco. Ok. Y después de ese año, me decía el director, me dice, oye, muchos labs, mira qué padre está todo esto, pero mira cómo tenemos tirado A o B o C. Oh, ok. Entonces, pasamos de un extremo al otro. No, pues que los aprendizajes del laboratorio no se ponían al servicio del core de la institución. Y ahí decidimos finalmente desaparecer el laboratorio. Y fue una forma de cómo quisimos adoptar la innovación ya en la organización completa. Y hubo un movimiento muy importante impulsado por la dirección, en donde no solamente fue el laboratorio, sino también un área de transformación, también un área de cultura y un área de cambios importantes dentro de la organización. Y el laboratorio lo deshicimos y dijimos, mira, vamos a establecer 5 o 6 proyectos estratégicos. Y esos van a ser realizados con células multidisciplinarias y multidepartamentales. Entonces vamos a empezar a integrar en esos 6 proyectos estratégicos diferentes equipos para hacer todo este tema de justo reunir todo, y el laboratorio formó parte de esos proyectos para que los aprendizajes del laboratorio fueran permeados en el resto de la organización. Y entonces empezamos a trabajar en esos proyectos. Uno de esos proyectos le vimos pies para que se convirtiera en banco, y eso dio origen. Le vimos pies. Y eso al final derivó en una aplicación que originalmente estaba pensada para los hijos de los clientes del banco, a convertirse en una propuesta para un banco diferente, con ciertos grados de separación, un mercado distinto, y que también ese proceso fue muy orgánico. Y eso es lo bonito de todo esto, que nunca fue forzado, y que de alguna manera esto se fue dando de una manera muy, muy, muy fácil dentro del banco. Aunque
uno pudiera pensar que es complejo llevar los procesos de innovación a la organización y que ese momento en el que deshicimos el laboratorio y lo integramos a los proyectos que estábamos haciendo, parecía que estábamos dando algunos pasos hacia atrás. Claro. Eran pasos que necesitábamos dar para poder hacer que la organización en conjunto con el resto de las áreas que también estaban en ese proceso de transformación llevaran al banco a un nivel distinto, desde el punto de vista de construcción, obviamente, de productos, servicios y una propuesta de valor para los clientes. Y se ve el cambio, tanto en el banco, en Banregio, como en el banco, Claro. que en ese momento nacía y que empezamos ya a dedicar un equipo para construirlo y bueno, ya convertirse en lo que es hoy, ¿verdad? En una licencia bancaria independiente, operando como banco. Ahora, ¿qué similitudes o qué diferencias, aparte del montonal de experiencia, hubo en decir, oye, vine a ser un banco en los 90s, antes de una crisis y todo, y ahora vine a ser uno ya en la era pues digital, entre comillas? La diferencia es que lo que pasó en 20 años en el otro banco, Ahorita está. pasa en 3 años en el banco digital. Yo bromeo mucho con el equipo y le digo que estos 10 años que teníamos de laboratorio, o particularmente los 7 años que tenemos con Hey Banco, han sido años perro, porque cada año vale como 7, ¿verdad? Ya tenemos 30 de los normales. Justo, ¿no? exacto. O sea, el nivel de experiencias y de aprendizaje y de cosas que se han construido en estos 7 años que tiene la marca de Hey Banco, verdaderamente son muchísimo más intensos y van al ritmo y a la velocidad frenético que te lleva la vida digital. Claro. La operación de este banco es una operación como de startup. Aunque tienes un banco formado, con licencia, con todo, con la regulación y con todo lo que tiene que tener el banco como gobierno, al final operamos también una metodología como startup, porque y creo que algo que adoptamos del otro banco y que lo tiene es una gran capacidad de adaptación. Claro. Donde el otro banco y además de su gestión muy prudencial, Claro, lo que se busca justo es cómo vas tú tomando decisiones en un marco muy flexible de poder ir reorientando las cosas según el entorno y la tecnología y los procesos que vamos viendo que son necesarios para poder hacer que el banco sea sostenible en el tiempo. claro. Ahora, vienes justamente, acabas de mencionar tecnologías. Y aquí nos encanta y nos apasiona el tema de datos. Cuéntame qué onda con las tecnologías o el contexto tecnológico de ese War Room de TI en los 90s y ahora el War Room de Hey. O sea, el papel que juegan o jugaban los datos antes a ahorita, Sí, el claro. papel que está jugando la IA ahorita en todo este contexto. Claro. O sea, hace 7 años que hablábamos de Hey Banco y de que cómo creamos esa marca que empezó para los hijos de los clientes del banco y luego dijimos, no, es para jóvenes, y luego dijimos, no. Esto podemos ofrecer una solución completa de productos y servicios, tanto para jóvenes como para personas de mayor edad, pero que de alguna manera están buscando un modelo mucho más fácil, de poca complicación, de no tener que ir a sucursales, una forma de autogestión también, servicios digitales a distancia. Que esa es la propuesta de valor que hacemos los bancos digitales, que estamos buscando construir una relación con personas a distancia, buscando esa oferta de valor, de decir, oye, confía en que tenemos en este mundo digital herramientas que te van a poder atender de forma integral, que es también lo que nos diferencia a nosotros como banco de la competencia de bancos o de propuestas digitales. Es un banco muy completo que tiene desde cuentas de ahorro, de inversiones, créditos automotrices, para personas, para negocios, para menores, para extranjeros. O sea, verdaderamente es una oferta la más completa que hay. Y luego con un área de pagos muy fuerte y luego un área de tecnología que es Hey Tech, que estamos ofreciendo los modelos de inteligencia artificial, que ahorita profundizamos ahí en esto. Claro. También en el mercado, además de soluciones para empresas. Pero lo que sí te puedo decir es, de ese War Room de los 90s a hoy, han pasado muchas cosas, pero una decisión que tal vez no hice mucho énfasis en esta historia que estamos platicando
es que decidimos construir nuestra propia tecnología desde el día 1 del banco. Sí, con lo que me decías de código Eso abierto y todo. Sí. el código abierto fue adoptado en la sucursal un tiempo después, pero la construcción de la tecnología fue hecha en casa desde el día 1. Ok. Entonces, hemos construido esa capacidad. El equipo de transformación es un equipo muy, capaz de poder construir o de poder afrontar cualquier reto que se le ha presentado al banco en toda la vida, en los 32 años que tiene el banco, o los bancos. Entonces, es muy importante que al ser buenos en la construcción de tecnología y el desarrollo de esa capacidad, la vayamos modernizando en el tiempo, porque mucho de lo que te pasa es que te quedas con el legacy. Correcto. Y sí, ese sistema con el que arrancamos en la sucursal 1, te ríes de lo que yo te puedo... Pena, digo, no, yo te puedo decir, pero si no te da pena es porque verdaderamente no estás haciendo las cosas bien. Si te vas esperando, nunca hubiera nacido el banco si hacíamos algo que no te diera algo de pena hacer. Pero conforme lo fuimos mejorando, evidentemente hoy estamos orgullosos de tener esa tecnología construida, de tener esas capacidades de construcción de tecnología dentro del banco, y que ha sido lo que ha permitido poder responder los retos que tiene hoy este banco también. Separación tecnológica, el core, todos los servicios, la forma en cómo se fue haciendo que la plataforma fuera mucho más, los técnicos le llaman elástica, que pueda responder ante el crecimiento, que pueda ser resiliente, que pueda ser, o sea, todos esos atributos que te los da una tecnología mucho más nueva, la tuvimos que ir modernizando en el tiempo. Entonces, un pie es en la operación y otro pie es en construye lo nuevo y moderniza plataformas que teníamos a lo mejor legacy, y es estar continuamente mejorando todo esto. Y para nosotros, si no hubiéramos hecho eso, si no hubiéramos buenos en eso, difícilmente nos hubiéramos animado a hacer las cosas como las hemos hecho hasta el día de hoy. Que sí, somos un banco, pero también somos una empresa de tecnología. O sea, también tenemos productos tecnológicos que incluso los ofrecemos en el mercado. Entonces, sí ha sido por nosotros ese proceso de transformación importante. El dato que antes tal vez no era tan relevante, hoy se convierte en fundamental para poder tener todo el alimento de nuestra estrategia de inteligencia artificial, que ahorita estamos hablando, que lo fuertes que hoy estamos en el tema de inteligencia artificial, pues ha sido construido en meses, o sea, pocos años. Hace 7 años no pensábamos en inteligencia artificial cuando empezamos con la marca. Hace 6 años no teníamos idea de inteligencia artificial. Oye, empiezas a escuchar de eso y empiezas a ver cómo te puede ayudar en este proceso de escalar, en este proceso de crecimiento. Y ahí es donde empezamos a adoptarlo de una manera decidida. Empezamos a construirlo para nosotros y, como te digo, hoy creamos un área que llevo yo de Hightech, que estamos ofreciendo 40 modelos de inteligencia artificial al mercado para instituciones financieras. Nos ha funcionado y la prueba de que nos funciona es que lo usamos nosotros. Sí, claro. Es el propio caso de éxito. Claro. Es el caso de éxito y ahí está y lo ofrecemos al mercado. Tenemos esa posibilidad de ofrecer tecnología, herramientas de concentración de fondos y todo eso, software as a service, plataformas para que terceros se puedan integrar a la banca. Porque además de ofrecer los servicios de banca a distancia como Hey Banco, como te digo, tenemos un área muy fuerte de Hey Pago, un área muy fuerte que ofrece soluciones de medios de pago, y nosotros como Hightech soluciones tecnológicas para conectar con el sistema financiero. En un banco, en un modelo de banco totalmente atípico, porque no hay ese precedente. ¿Por qué? Porque hemos construido esa capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos 30 años haciendo. Claro. Y me hace perfecto sentido y congruencia, como decías tú, con esos valores que, sea la crisis o sea cualquier contexto, sea la experiencia que ustedes vivieron, se les impregnaron en el ADN. Porque ahorita lo que me estás contando no es muy diferente de decir, bueno, pues tráete un cajero automático aunque ya esté descontinuado y no jale, y entonces vamos a hacerle aquí y acá y acá, y como decimos de pronto las mexicanadas, pero que funcione. Claro, porque, a ver, pero también hay que pasar por todas las etapas por las que pasamos. Teníamos que ordenar la casa, pasar por la etapa institucional, la etapa pública, volver al origen, iterar, experimentar e ir descubriendo, porque hoy es el resultado de 150 iteraciones previas que no nos habíamos imaginado
Antes, sí, claro. hace 150 iteraciones, jamás hubiéramos pensado en lo que estamos haciendo hoy. Si tú construyes una organización que esté orientada hacia aprendizaje, lo suficientemente flexible, ágil para moverse, y le construyes capacidades, con eso te permite poder adaptarte a las circunstancias que te vaya tocando vivir como organización en el tiempo. No, me encanta. Y a ver, también en estos últimos minutitos, digo, todavía nos quedan unos días más o menos, pero después luego me matan si no hago estas preguntas. Sé que es difícil, como dices tú, llegar a esa quinta derivada, octava derivada y predecir o saber hacia dónde voy a llegar, ¿no? Y seguramente, pues ahorita más que nunca con la experiencia que tienes, no creo que es muy aventado decir qué va a pasar en 20 años, 10 años, pero hacia dónde estás viendo ese siguiente cambio o ese siguiente pivote o esas partes que redefinen como la experiencia en la banca, en la propuesta de valor del banco o en el mercado justamente en general, ¿no? En el mercado fintech, en el mercado financiero. Es que creo verdaderamente, y te lo digo con toda honestidad te digo, no puedes imaginar qué va a pasar en 20 años. No puedes. No sabíamos. No puedes imaginar 10. Es más, 5 es difícil imaginártelo. Ya 5 es bien difícil. Y nos estamos arriesgando, dijo. Pero sí te puedo asegurar que lo que te dije previamente, una organización iterativa, con sensibilidad para entender al cliente, con capacidades de poderte adaptar, ágil, flexible en la toma de decisiones, creando todo ese entorno, se te facilitan muchas cosas para ir respondiendo a los cambios que vas viviendo, regulatorios, de salud. La pandemia, pues lo que pasó hace 6 años, o sea, sí, buen punto. No podíamos nosotros imaginar cuánto nos iba a cambiar. Pero si construyes esas capacidades es muy fácil que te vayas adaptando, o es más fácil que tengas esa capacidad y esa resiliencia para poderte adaptar a sus entornos. Y entonces ahora sí, ¿qué va a venir con la tecnología? Pues no sabemos todavía con certeza el impacto que va a tener. O sea, sabemos hoy lo que estamos viviendo con el tema de inteligencia artificial. Claro. Sabemos hoy qué está pasando. Pero así como cuando tú dices, nacen estudios en donde dicen que un medicamento para el control del peso, que es Ozempic y tirzepatide con Mounjaro, está afectando la industria restaurantera de comida rápida en Estados Unidos. A ver, eso, ¿cómo? ¿Dónde conectaste? O sea, claro. ¿Dónde te diste cuenta que porque iban a hacer un producto que de control de peso se te iba a afectar una variable en la economía, en la comida rápida, en el manejo, por ejemplo, de artículos en el súper, en la baja de consumo de ciertos, porque al final se convierte en un medicamento que está empezando a utilizar por millones de personas y que yo estoy seguro que las cadenas de comida rápida no visualizaron en primera instancia lo que estaba pasando en la industria de salud. Pero pues un día te llega, ¿verdad? Te llega un competidor, te llega una industria, te llega sí, o algo contextual, como decías ahorita. Algo como crisis, contexto, ¿verdad? Económico, de salud, tecnológico. Entonces, tienes que estar viendo esas señales de futuro en donde nos estamos moviendo, hacer un poco de foresight, un poco hacia adelante, un poco viendo qué está pasando, tener esa habilidad y con las capacidades que he creado, definir y diseñar el futuro hacia donde quiero ir. Claro. Para que sea intencional y que no sea el futuro el que te coma. Sí. No, me queda claro. Demetrio, hay otra pregunta que no me van a dejar irme sin hacerla. Nos escucha mucha gente que está justo en esa transición de ya está haciendo sus prácticas, o a lo mejor ya está recién graduado y todo, o a lo mejor está en sus primeros años en alguna industria y quiere o tiene esa cosquillita de entrarle al mundo financiero, al mundo fintech. Sí. ¿Cómo crees o qué es una trampa para entrar? No lo hagas. Es una trampa. No. A ver, el que quiere entrar verdaderamente es un mundo apasionante. ¿Qué te puedo decir yo? Tengo 35 años en el mundo financiero y me ha tocado ver muchas cosas desde la banca nacionalizada, el tratar de modernizarla, hacerlo con poca tecnología, o sea, sin internet, sin celulares. Muy apenas después de algunos años teníamos los beepers para que
Claro. Hablabas un teléfono, quiero mandar un mensaje al BIP, quiero decirle este mensaje, y te llegaban los verdaderamente época de la prehistoria. Y cómo llegas al día de hoy donde ya todo está hiperconectado, hiperestimulado y con inteligencia artificial y todo. O sea, verdaderamente es un mundo fascinante el de la banca y el de las finanzas. Yo creo que es muy importante que quien quiera entrar pues se olvide de un rol preestablecido y verdaderamente tienes que estar actualizándote, cambiando tu chip siempre, continuamente. Creo que sobre todo más en esta época tienes que abrazar más la ambigüedad y no tener y cuando la abrazas es porque no vas a tener muchas certezas. O sea, no vas a tener un camino predefinido, sino que tienes que buscar esos caminos iterativos de descubrimiento que te van a ir llevando. Y mi recomendación siempre para todas las personas con las que de alguna manera he tenido oportunidad de conversar, que me han pedido consejo. Yo lo que les digo es, mira, tal vez cuando está uno más joven es más difícil, pero en la medida que tú puedas visualizar tu futuro y hacia dónde quieres ir, todas las decisiones o todas las condiciones que te vayan presentando las puedes evaluar en función de qué tanto te acerca o te aleja de ese futuro al que tú quieres ir. Si estableces ese objetivo y tienes claro de alguna manera hacia dónde quieres llegar, evaluar tus opciones va a ser de una manera mucho menos ansiosa. Vas a evaluarlo de una manera con mayor certeza, porque vas a estar tranquila de que es algo que me acerca o me aleja de ese lugar hacia donde quiero ir. Y eso te da una paz y una tranquilidad muy importante. No, me encanta. Pues ahora sí que después de todo el tiempo que ya nos hiciste el favor de regalarnos y que ya te robé, ¿algún mensaje final, algo que quieras promocionar? ¿Es tu episodio, es tu espacio? No, muchas gracias. Bueno, pues estamos haciendo cosas muy interesantes acá en Hey Banco. Verdaderamente como propuesta de banco no hay otro igual. O sea, no hay otro banco que te ofrezca la cantidad de productos y servicios que ofrecemos nosotros. Lo hacemos de verdad con todo el cariño y con mucha idea de verdaderamente transformar los servicios financieros en la banca. Estamos nosotros en ese proceso de ofrecer otros servicios, como te decía, servicios para la industria, para diferentes empresas que están buscando conectar al sistema financiero con soluciones de concentración de fondos, de cobranza, que les ayuden un poco a automatizar tesorerías. Hacemos también esta parte de inteligencia artificial, de conectar estos modelos que hemos construido a empresas tanto del sector financiero como de otros sectores, pero que hay cierta afinidad con algunos de los servicios que tenemos. Y por otro lado, la solución de pagos que también tenemos, que es muy fuerte. Todo eso en conjunto como Hey es lo que hace que verdaderamente seamos una propuesta muy diferente a lo que se ofrece en los servicios financieros en México. Oh, me encanta. En México y en Latinoamérica. No, me encanta. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por recibirnos. Estamos, para los que están viendo los clips o los videos, estamos justamente no en nuestra casa, estamos en su casa. Entonces, gracias por recibirnos acá en Torre Top, acá en el WeWork, acá en las oficinas de Hey. Y pues bueno, ya saben, les vamos a dejar la información de Demetrio, LinkedIn y redes profesionales por ahí en la descripción del episodio. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si mal no estoy, creo que es el episodio 199, si no es que el 200. Wow, entonces ya, muy bien. Ya estamos en un nuevo hito, temporada número 14, casi al final. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que todo lo que hablamos de datos, banca, inteligencia artificial, analítica de datos va mejor con su café. Bye bye.